Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de un tema bastante controversial, bastante fuerte en relación a un conflicto que se dio y que obviamente marcó eh, el destino de la humanidad para siempre. Fue un tema bastante negro, un tema bastante nefasto para el desarrollo de la humanidad, pero así como fue negativo, también fue bastante fuerte, bastante interesante y bastante positivo para la humanidad en cuanto al desarrollo de la tecnología, de la ciencia y una serie de actividades, obviamente, que nos sirven hasta la actualidad y que se han ido modernizando. Dentro de ellos, nosotros, dentro del marco del desarrollo de la posguerra o de la Guerra Fría, nos podemos también indicar o podemos mencionar, por ejemplo, el desarrollo y lo que hoy estamos utilizando, el Internet. El Internet en sus primeras etapas durante la Guerra Fría prácticamente se lo utilizó para fines de comunicación de ejércitos, para combate, pero posteriormente, obviamente, se quedó en desuso y determinados ingenieros del futuro desarrollarían determinados cambios y estudios, los cuales nos conllevarían a generar este gran conglomerado que hoy en día obviamente nos ha permitido comunicarnos entre todos, entre cada uno de nosotros a través de de esta gran malla de comunicación como es el Internet. Pero en esta instancia nosotros vamos a ir analizando directamente sobre un tema bastante, el tema central, que es la Segunda Guerra Mundial, que habíamos visto, pero que no habíamos topado más a fondo cómo se dieron las diferentes actividades y cómo se fueron desarrollando en relación de esta Segunda Guerra Mundial que se dio y que fue totalmente nefasta y desastrosa para la humanidad, especialmente para el continente europeo. Esto significó 1 millar de muertos, significó una serie de actividades que estuvieron en contra de la naturaleza humana y que obviamente esto conllevó a a la devastación de todo lo que es el continente europeo, pero que también trascendió fronteras, cruzó el mar y nosotros como países latinoamericanos también nos vimos afectados y nos vimos forzosamente participando en este conflicto, no de una forma activa, pero sí, obviamente, de una forma indirecta. Desarrollamos o participamos dentro de este conflicto. En ese sentido, la Segunda Guerra Mundial durante el año 1939-1945 fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por el alcance universal que este proceso dio. Las potencias del eje,
los regímenes fascistas de Alemania e Italia y los que se unieron, a los que se unió el militarista imperio japonés, se enfrentaron en un principio a los países democráticos denominados el Grupo de los Aliados, conformados por Francia e Inglaterra, a los que se sumarían posteriormente tras la neutralidad inicial los Estados Unidos y pese a las divergencias ideológicas, la Unión Soviética. Sin embargo, esta lista de los primeros contendientes omite multitud de países que acabarían incorporándose a uno y otro bando dentro de este conflicto bélico. La Segunda Guerra Mundial, en efecto, fue una nueva guerra total, como lo había sido la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló durante el año 1914 a 1918, desarrollada en varios ámbitos de la geografía del planeta. Esto es toda Europa, el norte de África, Asia Oriental y el Océano Pacífico, y en la que gobiernos y estados mayores movilizaron todos los recursos disponibles, pudiendo apenas ser eludidos por la población civil, víctima directa de los más masivos bombardeos vistos hasta ese entonces. En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial suelen distinguirse tres fases. La guerra relámpago, que se desarrolló desde el año de 1939 hasta mayo de 1941, la guerra total durante el año 1941 a 1943 y la derrota del eje desde julio de 1943 hasta que terminó la guerra en el año de 1945. En el transcurso de la Guerra Relámpago, así llamada por la nueva y eficaz estrategia ofensiva empleada por las tropas alemanas, la Alemania de Hitler se hizo con el control de toda Europa, incluida Francia. Solo Inglaterra resistió el embate germánico, quiere decir, la ofensiva que desarrolló Alemania. En la siguiente etapa, la guerra total durante el año 1941 al año 1943, el conflicto se globalizó. La invasión alemana de Rusia y el ataque japonés a Pearl Harbor provocaron la incorporación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta ese entonces y también de los Estados Unidos al bando aliado. Con estos nuevos apoyos y el fracaso de los alemanes en la batalla de Stalingrado, el curso de la guerra se invirtió hasta culminar en la derrota del eje en el año de 1944 a 1945. Eso quiere decir que llevó un año derrotar todo este poderío alemán e italiano que venía prácticamente apoderándose de toda Europa, África y parte de Asia. Italia fue la primera en sucumbir a la contraofensiva aliada. Alemania presentó una tenaz resistencia y Japón solo capituló después de que sendos bombardeos atómicos cayeran sobre las ciudades de Hiroshima y también de Nagasaki. El miedo a la expansión del comunismo soviético había hecho que Hitler fuese visto por las democracias occidentales como un mal menor, suposición que solo desmentiría el desarrollo de la contienda. La Segunda Guerra Mundial costó la vida de 70 millones de personas, devastó una vez más el continente europeo y dio paso a una nueva era, la era de la Guerra Fría. Posterior a esta guerra, a partir de 1945 en adelante, las dos nuevas superpotencias surgidas del desenlace de la guerra, los Estados Unidos y la URSS lideraron dos grandes bloques militares y también ideológicos, los cuales estaban representados por el capitalismo, obviamente por los Estados Unidos, y el comunismo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se enfrentaría soterradamente durante casi medio siglo, hasta que la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991 inició el presente orden mundial. Prácticamente cambió toda la estructura del orden mundial. Dividida en dos áreas de influencia, la occidental proamericana y el este comunista, Europa, como el resto del mundo, quedó reducida a tablero de las superpotencias,
y aunque la Europa occidental recuperó rápidamente su prosperidad, perdió definitivamente la hegemonía mundial que había ostentado en los últimos 5 siglos. En el exterior, tal declive se visualizaría en el proceso descolonizador de las siguientes décadas, por el que casi todas las antiguas colonias y protectorados europeos en África y en Asia alcanzaron su independencia. Eso quiere decir que se liberaron de todas estas superpotencias después que sucumbieron en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las causas de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver aquí por qué se originó la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que pasó realmente para que se desatase este holocausto, este conflicto bélico, obviamente que terminaría involucrando a todos los países a nivel global. A pesar de las controversias, los historiadores coinciden en señalar diversos factores de especial relieve. La la pervivencia de los conflictos no resueltos por la Primera Guerra Mundial, las graves dificultades económicas en la inmediata posguerra y tras el crack de 1929 y la crisis y debilitamiento del sistema liberal. Todo ello contribuyó al desarrollo de nuevas corrientes totalitarias y a la instauración de regímenes fascistas en Italia y también en Alemania, cuya agresiva política expansionista sería el detonante de la guerra. Ya en su mera enunciación, se advierte que tales causas se encuentran fuertemente imbricadas o estructuradas, unos sucesos llevan a otros, hasta el punto de que la enumeración de causas acaba convirtiéndose en un relato que viene a presentar la Segunda Guerra Mundial como una redención de la Gran Guerra. Eso quiere decir prácticamente la Segunda Guerra Mundial prácticamente vendría a ser como una herencia de la Primera Guerra Mundial, debido a las imposiciones que se les hicieron a los países vencidos. Obviamente quedaron bastante lacerados, bastante lastimados, obviamente por el primer conflicto mundial, y obviamente al aplicarle sanciones demasiado drásticas, esto quedó latente, no se selló el problema, sino más bien quedó en un stand-by, se quedó en un proceso en el cual obviamente en cualquier momento volvería a detonarse en otro conflicto mundial. Ciertamente, la Primera Guerra Mundial, desarrollada en el año de 1914 a 1918, no apaciguó las aspiraciones nacionalistas ni los antagonismos económicos y coloniales que le habían ocasionado. Todo lo contrario, la forma en que fue fraguada la paz con condiciones abusivas impuestas unilateralmente por los vencedores y los vencidos en el famoso Tratado de Versalles firmado en el año de 1919, no hizo sino incrementar las tensiones. Alemania, que había sido declarada culpable de la guerra, perdió sus posiciones coloniales y parte de su territorio continental, siendo además obligada a desmilitarizarse y, y a abonar de exorbitantes reparaciones a los vencedores. Italia, pese a formar parte de la alianza vencedora, no vio compensados sus sacrificios y su esfuerzo bélico con la satisfacción de sus demandas territoriales. También obviamente fue bastante afectada con el Tratado de Versalles, lo cual prácticamente le redujo totalmente el territorio el cual ostentaba antes de la guerra, lo que es Italia. El desenlace de la guerra había llevado a la desmembración de los imperios derrotados, el alemán y el austrohúngaro, y la implantación de los viejos y nuevos países resultantes de repúblicas democráticas. No era fácil consolidar en estas sociedades sometidas a autocracias seculares y carentes de tradición democrática un sistema liberal. Máxim cuando los valores en que éste se sustentan, esto es la confianza en la razón humana, fe en el progreso, habían sido minados por los errores de la guerra. Pero además la democracia liberales mostraron pronto su incapacidad para hacer frente a una situación extremadamente delicada. El conflicto había dejado un paisaje de devastación económica y empobrecimiento generalizado en la población que los nuevos gobiernos no supieron abordar y no supieron solucionar en esos momentos.
Todo ello fue capitalizado por agrupaciones y formaciones políticas extremistas, de entre las cuales cobraron progresivo protagonismo las organizaciones de la ultraderecha nacionalista, con el fascismo italiano y su variante alemana, el nazismo, y a la cabeza junto a las aspiraciones nacionalistas anteriores a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el ideal pangermanista de unir a los pueblos de lenguas alemanas. Estos grupos asumieron como competentes ideológicos el revanchismo suscitado por el Tratado de Versalles y el militarismo expansionista implícito en doctrinas como la del espacio vital, que precolonizaba la necesidad ineludible de obtener un ámbito territorial dotado de la extensión y de los recursos necesarios para asegurar el desarrollo económico y la prosperidad de la nación. En este caso estamos hablando de Alemania. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver a Benito Mussolini y también podemos ver a Adolfo Hitler, representantes tanto de Italia como de Alemania respectivamente. Presentándose además como los verdaderos patriotas frente a una clase política de traidores que había ratificado las imposiciones de Versalles, los fascistas ridiculizaron abiertamente el Parlamento y la democracia e incluso algunos de sus principios fundamentales, como el igualitarismo, contribuyendo al descrédito del sistema liberal desde una perspectiva opuesta, pero complementaria a la de los comunistas, que veían a un gobierno democrático menos instrumentos opresores al servicio de la burguesía capitalista. Sin embargo, para los fascistas, las formaciones comunistas y los sindicatos obreros eran poco menos que agentes de Moscú, es decir, una conjura organizada por enemigos exteriores para debilitar a la nación. Este inequívoco y furibundo anticomunismo acabaría resultando clave en su acceso al poder. Su mensaje no solo claro o paulatinamente entre las regiones de descontento que había dejado tras en sí la guerra, sino que en los momentos decisivos del fascismo recibió el apoyo de la clase dominante, temerosos de la revolución social como lo que había liquidado a Rusia a los zares durante el año de 1917, que es un capítulo negro de la historia también dentro del cual nació el socialismo. En fecha tan temprana como en el año de 1922, la marcha sobre Roma de los fascistas italianos llevó al nombramiento como primer ministro a Benito Mussolini, quien tras ilegalizar los restantes fuerzas políticas en el año de 1925, instauró su régimen fascista en Italia. Hitler, por el contrario, en política activa desde 1920, hubo de esperar al crack, es decir, hasta el año de 1929, y a su nueva espiral de bancarrota y desempleo en el año de 1932. El partido nazi fue la fuerza más votada de las elecciones. En 1933 fue nombrado canciller y a mediados de 1934, habiendo suprimido las instituciones democráticas y toda oposición política, detentaba un poder absoluto como Führer o caudillo al frente del régimen nazi. De esa manera, Hitler obviamente sube al poder y obviamente se establece como tal y empieza a controlar de una forma totalitaria a toda Alemania. En aplicación a su ideario, Adolfo Hitler desdeñó todas las disposiciones de Versalles y preparó a Alemania para satisfacer por la fuerza las reivindicaciones territoriales que no fuesen atendidas. Implantó el servicio militar obligatorio y ordenó un rearme masivo que a base de fuertes inversiones dotó a Alemania de un formidable ejército, reactivó la industria nacional y fortaleció sensiblemente la economía del país y su propio liderazgo. Sin el respaldo de la opinión pública para embarcarse en una nueva guerra, la posición de los gobiernos de Francia e Inglaterra era, por contraste, claramente débil en relación al desarrollo que ostentó en este proceso
Alemania. En el año de 1938, Hitler anexó Austria a Alemania y declaró la región checa a los sudestes con numerosas poblaciones alemanas. Ese mismo año, en la conferencia de Múnich, el 30 de septiembre de 1938, Hitler fingió limitar sus ambiciones ante el primer ministro británico Neville Chamberlain y el presidente francés Edouard Daladier, pero enseguida se vio que la política de apaciguamiento de Inglaterra y Francia consiste en ceder a sus demandas a cambio de la promesa de reanudar a nuevas reivindicaciones. Era completamente inútil. Vulnerando los acuerdos de Múnich, Hitler ocupó no únicamente el sudeste, sino toda Checoslovaquia en marzo de 1939. Invadió la región de Memel en Lituania y puso sus ojos en Polonia, a la que declaraba el corredor y la ciudad libre de Danzig, territorio que en el Tratado de Versalles había arrebatado a Alemania para proporcionarle a Polonia una salida hacia el mar. Entonces, prácticamente en este proceso, Alemania, de una forma resentida por todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial y todas las imposiciones dentro del Tratado de Versalles, prácticamente lo que estaba haciendo es cobrar venganza de todo lo que se le había aplicado. Al mismo tiempo, y en previsión de la inminencia de la guerra, Hitler atendió hábilmente el flanco diplomático. Desde años atrás había colaborado estrechamente con el régimen hermano de Italia, entendimiento que reforzó suscribiendo con Mussolini el Pacto de Acero. Esto se desarrolló en mayo de 1939. 3 meses después, del 23 de agosto de 1939, selló el Tratado de Ribbentrop-Molotov, así llamado por sus afirmantes, el ministro del Exterior de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y el ruso Barchis Molotov. Fundamentalmente, el tratado era un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que incluía entre sus cláusulas secretas el reparto de Polonia, a la que Francia y Gran Bretaña habían prometido ayudar en caso de que se desatara la guerra. El pacto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas garantizaba a Alemania que no había de luchar en un doble frente. Sintiéndose seguro, Hitler ordenó la invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939 se iniciaron las operaciones militares. 2 días después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania, comenzando así la Segunda Guerra Mundial, que por el exiguo número de beligerantes no parecía que hubiese de merecer ese calificativo. 2 años y medio más tarde, sin embargo, el conflicto se había extendido ya casi por todo el planeta. Prácticamente le subestimaron, prácticamente pensaron que Hitler y Alemania, obviamente al frente de Alemania, no iba a generar tal conflicto. Lamentablemente, al subestimar el poderío y las intenciones que se desarrollaban, obviamente esto permitió el avance bastante amplio de lo que fue la guerra y especialmente de la ocupación que desarrollaría Alemania por la mayor parte del territorio europeo. En cuanto al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la potencia bélica de los bandos contendientes era prácticamente equivalente, a pesar de que Francia e Inglaterra habían comenzado más tarde su rearme. Cada uno de los aliados había desarrollado de forma distinta sus medios bélicos. Francia mejoró y desarrolló su sistema de trincheras, la famosa línea Maginot, impulsada por el ministro de Guerra Andrés Maginot, previendo una guerra de posiciones como en la Primera Guerra Mundial. La poderosa Marina Británica no invirtió en la construcción de unidades que se convertirían en vitales, como el portaaviones, pero el país desarrolló ampliamente su fuerza aérea. Cada uno de los países europeos, cada uno de los países que obviamente participaron ampliamente y directamente en este proceso bélico, generaron una línea y un proceso de comercialización y producción de armas. De las potencias que pronto intervendrían en el conflicto, la URSS
contaba con sus ingentes recursos humanos y el otro gigante mundial, los Estados Unidos de América, poseía mayor potencial industrial que capacidad militar efectiva. Solo tras decidir su participación en la guerra, enfocó rápidamente su industria a la fabricación de armas y especialmente a la construcción de aviones, cazas y bombarderos y potentes buques de guerra, esto es portaaviones y acorazados, que obviamente ustedes pueden también en determinadas películas que de pronto habrán visto, ustedes podrán haber observado cómo prácticamente, por ejemplo, en la isla de Pearl Harbor, cómo fueron destruidos, cómo fueron destrozados la mayoría de los acorazados, la mayoría de la Fuerza Naval de los Estados Unidos que descansaban en esta isla del Caribe. Los términos del Tratado de Versalles habían impuesto a Alemania la desmilitarización y la limitación de sus arsenales militares. Tal humillante obligación tuvo, sin embargo, la virtud de eliminar armamentos que hubieran resultado obsoletos en la Segunda Guerra Mundial y de favorecer, llegado el momento, la creación desde cero de un eficiente ejército dotado de armas de última generación. De este modo, cuando Hitler ordenó la remilitarización y el rearme del país, orientó la industria hacia la producción de aviones y unidades terrestres motorizadas, especialmente tanques y carros de combate, y aunque desechó la fabricación de portaaviones y otros barcos de superficie, construyó una potente flota de submarinos. No hay que olvidar que Alemania contaba con un importante potencial técnico, tanto en la metalurgia como en la industria química y electrónica, de gran aplicación en la industria de la guerra. Prácticamente todo este proceso obviamente estaba orientado, todo este desarrollo técnico industrial estaba 100% desarrollado y orientado hacia el conflicto bélico. Este conflicto generaría crímenes bastante fuertes hacia la humanidad. En el desarrollo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se crearon campos de concentración. Estos campos de concentración prácticamente eran lugares en los cuales se asesinaba, se asesinaba especialmente a, eh, a judíos. Los judíos eran considerados, bueno, Hitler tenía una idea o se creó una idea en el cual decía que ellos eran una raza superior, que ellos eran considerados la raza aria y que el resto de población del mundo tenía que estar bajo su control y bajo su dominio. Es por eso que ellos crearon diferentes campos de concentración que al final se convirtieron en verdaderos camales humanos, prácticamente donde desollaban, donde les quemaban, donde decían atrocidades, donde decían barbaridades, obviamente en el desarrollo de este conflicto bélico. Dentro de estos vamos a ver en la presente actividad los campos de concentración que se desarrollaron desde el año 1933 a 1939. Durante el régimen nazi, miles de alemanes fueron detenidos o confinados. Las condiciones normalmente eran duras y no había respeto por las normas legales de arresto y encarcelamiento de las democracias constitucionales. Prácticamente se eliminaron todos esos procesos. El primer campo que se abrió de Dauch en marzo de 1933 para prisioneros políticos. Posteriormente se utilizó como un modelo para el sistema de campos de concentración, ampliando y centralizando que administraban la SS, que era la Gestapo, era un tipo de policía, un tipo de sistema de inteligencia que tenían los alemanes. Lo que distingue a un campo de concentración de una prisión en el sentido moderno es que éste funcionaba fuera del sistema judicial. Los prisioneros no son acusados ni condenados de ningún delito por ningún tribunal, pero obviamente son condenados a muerte al final. El propósito más importante de los primeros campos de concentración durante la década de 1930 fue el de apresar e intimidar a los líderes de los movimientos políticos, sociales y culturales,
que los nazis percibían como una amenaza para la supervivencia del régimen. Prácticamente esa fue una de las primeras etapas, una de las primeras características. En cuanto a los primeros campos de concentración en Alemania, los primeros campos de concentración de Alemania se establecieron poco después del nombramiento de Hitler como canciller en enero de 1933. En las semanas posteriores a la subida al poder de los nazis, la SA, conocida comúnmente como las tropas de asalto, las escuadras de protección y la policía y las autoridades civiles locales organizaron múltiples campos de detención para encarcelar a los adversarios reales y percibidos de las políticas nazis. Las autoridades alemanas establecieron campos por toda la Alemania a medida que estos se fueron volviendo necesarios para manejar a las masas que detenían por ser supuestos elementos subversivos. La SS establecieron campos más grandes en Oranienburg, al norte de Berlín, en Stergen, cerca de Hamburgo, y Dauch, al noroeste de Múnich, y en Luxemburg, en Sajonia. En el mismo Berlín, en el centro de Columbia, House alojó a prisioneros que estaban siendo investigados por la Gestapo. ¿Qué era la Gestapo? Es importante este tema, la Policía Secreta Estatal Alemana, que fue fundada, obviamente, que empezó a desarrollar sus actividades desde el año de 1933. La Gestapo es un sistema de policía de inteligencia que obviamente lo que hicieron es satanizar a cada una de las personas que ellos consideraban enemigos o que ellos les parecían enemigos y simplemente condenarlos a los campos de concentración. La centralización del sistema de campos de concentración, la SS se independizaron de la SA en julio de 1934 después de la purga de Rum. Fue entonces que Hitler autorizó al líder de la SS, Heinrich Himmler, a centralizar la administración de los campos de concentración y a formalizarlos para convertirlos en un sistema. Himmler eligió al teniente general Theodor Heik de la SS para esta tarea. Heik había sido el comandante del campo de concentración de Dauch desde el año de 1933. Himmler lo nombró inspector de los campos de concentración, una nueva sección que estaba subordinada a la oficina central de la Gestapo o SS. Después de diciembre de 1934, la SS se convirtió en la única dependencia autorizada para establecer la administración, instalaciones y se conocían formalmente como campos de concentración. Las autoridades civiles locales continuaron estableciendo y administrando campos de trabajos forzados y campos de detención en toda Alemania. En el año de 1937 solo quedaban 4 campos de concentración: Dauch, cerca de Múnich, Sachsenhaus, cerca de Berlín, Buchenwald, cerca de Weiner, y Luxemburg, cerca de Merseburg, en Sajonia, obviamente para prisioneros. Pero el verdadero propósito de estos campos de concentración fueron otros. Crearon el famoso tren de la muerte que lo conocían, donde aprisionaban, obviamente, en Alemania, en este proceso de la guerra, desde cuando Hitler subió al poder como líder político en Alemania, prácticamente él se orientó directamente en depurar a los homosexuales, a las prostitutas, a los vagabundos, a las personas hoy que se les conoce en situación de calle y especialmente a los judíos. No solamente era para políticos, y obviamente a los judíos se los encarceló y se los eliminó a través de diversas formas que ellos crearon. Habían cámaras de gases, existían hornos crematorios donde les quemaban vivos, ellos tenían diferentes formas de tortura que al final los llevaron a la muerte. Por eso que prácticamente la Segunda Guerra Mundial fue una carnicería fatal, especialmente por esta idea genocida que tuvo Hitler y obviamente que lo llevó a cabo a través de estos fatales campos de concentración que esperemos, obviamente nosotros tenemos que conocer todos estos eventos que se han dado en la historia y obviamente nosotros como evolución de nuestras sociedades
dentro de un nuevo campo, dentro de una nueva perspectiva, nosotros tenemos que tratar de evitar como población que estas cosas se vuelvan a dar. Y para eso, obviamente, luego del final de esta Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas, que el Ecuador, nuestro país, es parte fundamental, es fundador, es uno de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas, que buscan la paz, que buscan promover la solución de conflictos, tanto internos como externos, obviamente un clima de paz, donde no haya violencia, donde no exista el derramamiento, si es posible que no exista el derramamiento de sangre. Estos son los temas que nosotros hemos visto, el tema pues que hemos visto en relación al refuerzo académico que ustedes tienen en función de la materia de ciencias sociales. Llegamos de esta manera ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, licenciado.